atención a que uno de los candidatos del Frente Amplio, que este fin de semana se van a oficializar, quienes estén en carrera, bueno, justamente que era secretario general del Frente del PIT-CNT, el presidente del PIT-CNT, va a estar corriendo la carrera para ser presidente del Frente Amplio. Y bueno, a partir de allí entonces están todas las referencias partidarias, a veces acusaciones cruzadas de la conveniencia de esta candidatura de Fernando Pereira. Bueno, pero lo cierto es que más allá de cuestiones partidarias, el PIT-CNT como central sindical tiene que discutir y pensar la vida institucional después de Fernando Pereira, que ocupó su presidencia justamente durante unos cuantos años. Uno de sus dirigentes, Fernando Gambera, está con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo te va, Fernando? Un gusto, un gusto. Hace rato que ando por acá y celebro el tono y el ambiente que había en el debate sobre el tema anterior. Bueno, muchas gracias. Es Porque lo que procuramos bien hacer lo vale, bien lo vale. con cada tema. A veces un poquito con mayor Pero temperatura, a veces... particularmente en sí, ese es tema me verdad. parece Es buenísimo. importante. Bueno, ¿cómo será el PIT-CNT sin Fernando Pereira? Arranco diciendo que hubiera querido que no tuviera que estar pensando en eso. Que hubiera habido Fernando Pereira para rato en el PIT-CNT, sin duda nos colocaría con vistas a un congreso por el 5, 6 y 7 de noviembre en condiciones digamos, sacar un tema. Por aquello de lo que decimos los futboleros, ¿no? Cuadro que juega bien, no se toca. Para nosotros, Fernando había puesto la vara bien alta en lo que es la imagen, la imagen de tendedor de puentes, de generador de acuerdos hacia afuera del movimiento sindical, pero sobre todo, además, un tipo que tenía una seña de identidad con el trabajo de la unidad, que para una convención de trabajadores como la nuestra, que es una convención única, es un tema fundamental que nos marca desde toda su existencia, de más de 50 años. ¿Sos de los que cree que perjudica al PIT-CNT la candidatura de No, Pereira? digo lo que digo. No, está bien, pero te pregunto. Te agradezco la pregunta, porque digo lo que digo. Yo hubiera querido ese escenario, pero la vida es mucho más rica. Obviamente es muy difícil hacer confluir la vida interna de organizaciones muy, muy disímiles, además, como un partido político que es el Frente Amplio y una organización social que es el PIT-CNT, y además está la vida del compañero. Y para quien, por ejemplo, en mi caso, he sido uno de los muy cercanos de él, y lo que hace muchos años militamos muy cerca y muy juntos, y coincidiendo mucho en mucho de lo que hemos ido construyendo dentro del PIT-CNT, y también calentándonos mutuamente varias veces, muchas veces, se va a extrañar y se siente. Ahora, también tengo que disfrutar y gozar que se le haya dado esta oportunidad, que él la haya decidido tomar, y que se desarrolle en ese escenario en el que se va a mover ahora. Y bueno, Para muchos del Frente Amplio está buscando todas esas cualidades que tú reconoces en Fernando Pereira. Acidentarla del PIT-CNT es lo que el Frente está necesitando. bueno, eso es lo que yo digo, que es la vida más rica. Evidentemente coincide que yo no hubiera querido perder a Fernando Pereira de presidente del PIT-CNT, y muchos frente amplistas evidentemente lo quieren ganar como presidente. Y estoy hablando en tercera persona por cuidar aquello por las dudas, ¿no? Las maestras de quinto año de escuela de Santa Rosa en el año 73, allá donde yo hice quinto año de escuela, dan testimonio de que ya en aquella época, con 10 años, era frente amplista yo. Para que ya de aquí en adelante no haya ninguna duda sobre mí, si es que en algún momento la hubo. Pero para los frente amplistas, evidentemente, ganarlo como presidente, o para muchos frente amplistas, está siendo importante. Y a mí, como frente amplista, ya que lo pierdo de presidente del PIT-CNT, me encanta ganarlo de presidente del Frente Amplio, ¿no? Y es un poco el espíritu de lo que se mencionó en el bloque anterior, estas definiciones, como la que estás dando ahora tú, el paso institucional de Fernando Pereira, es la prueba del 9, que hablan de lo que es el vínculo político entre la central sindical, ¿no? Como que el PIT-CNT es el brazo sindical del Frente Amplio.
y como que no lo ayuda a atraer gente de otros partidos. Eso es que dicen eso, los que dicen eso están haciendo política. Queriendo inclinar, además, usándolo en contra, es hacer política en contra del Frente Amplio y en contra del PIT-CNT. Y están en todo su derecho y legitimidad. Están también haciendo política. Y son operadores políticos, todos. Yo creo que lo que hay coincidencias es en los individuos. En mi caso, en el de él, en otros. Pero yo soy de la época de la Secretaría de Asuntos Sociales del Partido Nacional, porque ya ven que si en el 73 tenía 10 años, cada quien que saque la cuenta, pero en febrero cumplo 59. Y en toda la salida democrática, en las épocas de las asociaciones profesionales, en el marco de la ley de la salida de la dictadura, en la que pudimos organizar el 1 de mayo del 83, 1 de mayo del 84, que lo siento como una cosa de las más fuertes vividas por un joven de 20 años que era en esa época. Bueno, conmigo, bueno, además de esos hitos, estuve en Avenida del Libertador con un susto terrible de que ese día seguramente nos pasaba algo, recibiendo a Wilson, ¿no? Y todos esos hitos vividos en mi banco, en el Banco Hipotecario, afiliados a AEBU, dirigentes sindicales de la lista 5 en AEBU, que eran todos de la Secretaría de Asuntos Sociales del Partido Nacional, militaron conmigo añares, hasta que quisieron y hasta que decidieron. O sea, yo creo que si hay algo que hemos tratado de construir en el movimiento sindical uruguayo es esa unidad que es abierta a la diversidad de los que quieran entrar y no hay una pregunta previa. Entonces, me parece que ese tipo de afirmaciones lo que hacen es, bueno, está bien, legítimamente una operación política que quiere entreverar la cosa. Pero acá lo que hay es la decisión de un individuo, de un compañero, en toda su capacidad para poder ir a dar lo mejor de sí en otro ambiente y en otro rol. Ahora empezamos a hablar del futuro, pero sobre lo que te hemos escuchado hasta ahora, vamos a escuchar nuestro panel para que no se me queje que lo dejé para lo último, Fernando Margherita. Ah, bueno. No, yo estaba pensando ahora, a mí personalmente, y obviamente no estoy dentro del movimiento ni nada, pero me da que hay como una sobrevaloración de la figura de Fernando Pereira, haciendo una medición objetiva, ¿no? Yo digo, el PIT-CNT, hace 15 años que Fernando Pereira está en la dirigencia del PIT-CNT. No sé cuántos años hace que está el presidente, pero hace 15 años por lo menos declarado por él que no va a trabajar porque tiene licencia sindical, que no va a trabajar a educación porque tiene licencia sindical. O sea, que está ligado a la central obrera hace 15 años. Y yo me pregunto, por ejemplo, ¿no? Un trabajador de cada 4 está afiliado al PIT-CNT. Más o menos el padrón es un 25%. De una fuerza laboral de 1.600.000, 370 no llegan a 400 los afiliados. No sé, una medición objetiva, ¿no? 1 de cada 4, de repente la aspiración sería ir a más. El 12%, una encuesta que se publicó hoy, el 12%, según la encuesta, adhirió al paro, supuestamente el último paro, que iba a ser el paro más grande de la historia. El 12% adhirió al paro con conciencia. Es un poco más elevado porque hay gente que declara que no pudo ir a trabajar, que hubiera querido ir a trabajar, no pudo por su propio medio. O sea, un grado de adhesión del 12% en los paros. Parece poco, parece exiguo. Y después, según el Latinobarómetro, el sindicalismo está en los peores ranqueados en cuanto a confianza ciudadana. Creo que está en el último lugar. En el último lugar. Está todo antes, las Fuerzas Armadas, la policía, los periodistas, todo antes, hasta el Parlamento, todo antes que el movimiento sindical. O sea, la evaluación, es decir, Fernando Pereira, un gran articulador, un gran presidente, y yo digo, 3 de cada 4 no están afiliados. Nadie adhiere a los paros, o es muy baja la adhesión a los paros. Y está muy mal vista por la sociedad, ocupa uno de los mejores grados de credibilidad. Es decir, bueno, si fuera gerente de una empresa lo hubieran echado hace años. Pero está, eso independientemente del tema de fondo, si va a estar en un lado o va a estar en el otro. Y esto es una pregunta. ¿El presidente del PIT-CNT es un ejecutor de lo que lo mandata el PIT-CNT? ¿O el presidente del PIT-CNT tiene un proyecto? Porque la pregunta es,
van a elegir un presidente del PIT-CNT antes de definir qué va a ser el PIT-CNT. Yo me pregunto, ¿no deberían definir si va a haber un cambio, si hay un programa que el presidente va a cumplir, si hay una estrategia, si van a tener o no, por ejemplo, personería jurídica, que es un tema que está en discusión, cómo se van a plantar frente a determinados temas? ¿No debería haber, antes de pensar si es mejor presidente, peor presidente, hacer una valoración objetiva de Fernando Pereira como presidente y pensar qué tipo de PIT-CNT pretenden para el futuro? Porque los números, objetivamente, valoraciones de un hombre que, como usted, que es empleado público y dirigente sindical, de que casi que tiene uso de razón desde los 23, 24 años, ¿no? Tiene 58, usted, señor Saquelá, cumple 59 en febrero. Es empleado del Banco Hipotecario desde el año 80 y poco. 86. O sea, con 20 y pocos años entró al Banco Hipotecario. 23. Es dirigente sindical y empleado público. O sea, es como que tiene la matriz afiliado PIT-CNT. Empleado público, sindicalista, Frente Amplio. Usted tiene todos los méritos para ser presidente del PIT-CNT. Quizás pueda ser. Ahora, ¿entraría como presidente del PIT-CNT a ejecutar un proyecto o es mandatado por un secretariado ejecutivo? Fernando. Hasta ahora no me lo habían preguntado, me lo pregunta él. Creo que conociendo bastante poco la historia del movimiento sindical uruguayo, porque lejos de lo que soy yo en la matriz del movimiento sindical uruguayo. En todo caso son los luchadores del tranvía, podríamos hacer la historia del movimiento sindical acá y no tiene nada que ver con un empleado. La matriz de los últimos 30 años con un es empleado esa. público. La matriz de los últimos 30 años es esa. Si quiere ir más lejos, las construcciones son... Pero las construcciones van por yo no creo que sea una buena estrategia tratarme de ignorante para empezar a contestar. No. Sería bueno que empiece a contestar. Sería bueno que no me trate de poco representativo, si quiere que yo le conteste. ¿Y si lo es? No, bueno, usted dice que lo es. ¿Y si los datos objetivos? Usted dice vamos a escuchar la respuesta. me pagan por decir eso. No, sí, me pagan bien. Entonces, y bien me pagan. A mí me invitan, ¿vio? A mí me pagan muy bien. A mí me invitan. Sí. Y porque me trata bien la producción, me encanta venir. Sí, pero entonces... Pero a usted le pagan. Pero entonces, A mí ¿por qué no. se ofende que lo trate de representar? ¿Por qué se ofende usted? Si uno de cada ¿Por qué cuatro... se ofende usted si yo le digo que usted no sabe nada del movimiento sindical? Uno de cada cuatro es Usted afiliado. no sabe nada. Vamos a escuchar la respuesta de Gambera. ¿Me puede contestar? Usted no sabe nada. Yo le voy a contestar. ¿Me puede Vamos, contestar? por Uno eso. de cada Vamos a escuchar la afiliado. respuesta. Hay tres Pero que no son... eso no tiene nada que ver con la representatividad. Ah, no. Bueno. Y no, si no el Partido Nacional o el Partido del Frente Amplio, lo que sea, tendrían el mismo problema para responder que yo, si usted los interpelara con esos números, que no lo hizo recién, por ejemplo. Lo que pasa es que ahí sí hay Vamos, representatividad. Lo que pasa es que ahí Recién sí no lo hay hizo. representatividad, porque hay elecciones. Entonces, estamos en a una mí, democracia si me representativa, respeta, yo lo respeto. cosa que el Usted- PIT-CNT no hace. Entonces, está. Cosa que el PIT-CNT... Vamos a escuchar la respuesta. Vamos a escuchar la respuesta de Gambera. ¿Cuál es el- Sí, pero no empiece agrediéndome, porque No, es no me muy- agreda usted a mí. Evidentemente Vamos. es muy... Ya lo están haciendo costumbre. No diga eso de que es agredir. poco representativo, entonces. Pero si no es. Vamos a Si no escuchar, es. vamos a escuchar la respuesta de No es Gambera, Fernando. Entonces, Los números dicen no yo. La respuesta es, Vamos por a escuchar la supuesto, respuesta. que no tengo nada que ver con que yo vaya a ser presidente y si voy a responder a un mandato o no, porque no tengo ni idea quién va a ser el presidente del PIT-CNT, porque, entre otras cosas, en esa matriz no hay sustitutos naturales en el movimiento sindical uruguayo, por suerte, además. Y sí va a haber un congreso que va a discutir cosas tan importantes como eso que usted reclama. Va a discutir, primero que nada, si digamos, la estrategia y la táctica del movimiento sindical va a responder en función de un bloque social alternativo de los cambios y cuál es su frontera. ¿Qué es lo que nosotros entendemos que nos rodea para acumular fuerza, para cambiar este estado de situación política que tiene el país, que no nos conforma? Y eso creo que hay hitos recientes, como 800.000 firmas, que nos hacen representativos de eso que estoy diciendo. Y seguramente lo otro que va a discutir el Congreso, para taparle la boca a más de uno, es que vamos a derogar esos artículos a través del plebiscito que va a haber, y eso nos va a hacer todavía más representativo. Esa es la otra gran Se discusión. mantiene la proporción porque 800.000 sobre 3.400.000 sigue siendo el 25%. No, seguramente vamos a comenzar muchos más. No, pero sigue siendo Eso es lo que la estoy representatividad sigue. Esa es la discusión vamos de que a el seguir. Sigue Congreso va a habiendo, seguir. siguen Esa es una de las discusiones a que el uno de Congreso cada va a cuatro siguen representando. Esa es una de las discusiones que el Congreso va a dar. La otra es con quiénes vamos a juntar fuerzas, la que lo llamo el bloque social alternativo de los cambios, y naturalmente dentro de uno de los temas más problemáticos que tenemos, más fuertes para discutir dentro de la temática
más de la diaria, es la situación del trabajo después de la pandemia, con la tecnología que ya venía de antes, la situación del trabajo y la seguridad social y nuestra futura situación de jubilaciones y demás, porque es evidente que va a haber en algún momento un dictamen o una propuesta o algo de la comisión de expertos que la LUC creó y que creo que tiene, por los anuncios que se hicieron en determinado momento, va a tener una situación muy problemática para los trabajadores. Entre otras cosas porque tiene la continuidad de una concepción de que además de hacer el esfuerzo los trabajadores, de periodos puentes, de bajarnos los salarios, de ayudar para superar la situación pospandémica y demás, tenemos que tener, según ese comité de expertos, capacidad de ahorro para ahorrar, para pagarnos después nuestras propias jubilaciones. Esa es la concepción que gobierna el Uruguay hoy. Nosotros hacemos todos los esfuerzos, mientras unos pocos, no más del 2%, acumulan ya en lo que va del 2021 2.800 millones de dólares más en los depósitos en el sistema financiero uruguayo y en el exterior. Bien. Entonces, esto es lo que queremos más o menos representativo. ¿Por qué terminó ahí? Porque yo le pregunté otra cosa. Terminó haciendo una arenga política. Lo que vamos a discutir contra la LUC. Me preguntó qué vamos a discutir en el Congreso, eso. Yo qué sé quién va a ser el presidente. Van a discutir, va a seguir haciendo lo mismo. Yo qué sé quién va a ser el presidente. Vamos a seguir escuchando. Vamos a seguir escuchando. ¿Quién va a ser el presidente? Vamos a seguir escuchando a nuestro panelista. Vero. Bueno, seguramente con Fernando Pereira en la presidencia, el movimiento sindical uruguayo tenga o haya tenido muchas cosas que mejorar. Ahora, sin Fernando Pereira, por lo menos lo que tiene es un gran desafío, ¿no? De cómo se reorganiza de ahora en más. En ese sentido, es posible, muy probable, que Fernando Pereira esté al frente del Frente Amplio, justamente, dando la pelea por la ley de urgente consideración. Y ustedes han decidido dar esa batalla junto a otras que están mencionando recientemente. ¿En qué se va a diferenciar o en qué, según su entender, se debería diferenciar la pelea que da el PIT-CNT de cara a ese referéndum con la que va a dar el Frente Amplio, teniendo en cuenta que va a tener al lado una figura muy identificada con el movimiento sindical? Claramente nosotros tenemos temas ahí incluidos en los artículos de la LUC que son directamente o que involucran directamente a intereses y cuestiones caras para el movimiento sindical. Eso tiene que ver con la libertad de expresión, con la capacidad del derecho de huelga. Bueno, estas cosas los demás actores harán referencia o si quieren lo tomarán como parte de su planteo y de su forma de tratar de convencer a los uruguayos para derogar los artículos, pero creo que ese rol lo tenemos que tener nosotros como movimiento sindical principalmente. O, por ejemplo, esos artículos que derogaron el tronco fundamental de la Ley de Inclusión Financiera, en donde en esa Ley de Inclusión Financiera había una obligatoriedad de parte de que se le imponía de alguna manera al empleador de aceptar lo que el trabajador quería en cuanto a en qué institución financiera quería cobrar el sueldo y obligaba al empleador a aceptar la voluntad del trabajador y en la LUC fue sustituido por el acuerdo de parte. Y además porque eso obligaba a los bancos a recibir a cualquier trabajador, cosa que hoy tampoco, ahora tienen la obligación de que si yo quiero ir al banco tal, ese banco ahora, me tiene que abrir ¿siente la que cuenta. realmente ese es uno de los puntos que más han sentido los trabajadores de la aplicación de la ley de urgente consideración? No, tú me preguntabas, ¿cuáles son los roles? Justamente, yo creo que en el tema de seguridad o en otros temas que son netamente políticos y eso, bueno, los partidos políticos tienen que dar ese debate más fuertemente y creo que tienen que llevar la delantera. El movimiento sindical claramente plantea las situaciones que genera la LUC que tienen que ver con cuestiones laborales, pero como es de costumbre en un movimiento sindical que no es corporativo, además vamos a discutir todo el articulado que está en discusión. Ahora, si vos yo era tratando de responder tu pregunta, era no, justamente, ¿dónde están las diferencias de roles que tienen que perfecto, quedar pero marcadas? yo le repregunto, justamente, usted le está hablando a los trabajadores y le repregunto si realmente el de la inclusión financiera es uno de los artículos que los trabajadores más han sentido en este año y algo de aplicación. No, yo no quería hacer énfasis en cuanto a la ley de inclusión financiera así, sino a un concepto que está incluido ahí, que es el de cambiar
lo que ha sido una tradición y una jurisprudencia acumulada de muchos años en el derecho laboral, de que siempre se asume que hay dos partes, una débil y una fuerte en la relación laboral. Tanto en la LUC como en la ley de teletrabajo se está cambiando esto y se incluye esto del acuerdo de parte, que en definitiva en el mundo del trabajo eso es Alicia en el País de la Maravilla. Eso no sucede en la vida real. Como concepto, Entonces, digamos. lo pongo como concepto porque ahora ya pasó de la LUC y está en la ley de teletrabajo y en otra. Me parece que está asociado a toda esta idea de la libertad responsable y demás, pero que bueno, la libertad la ejercen quienes tienen las garantías que el Estado le da para poder ejercer las libertades, si no, no hay posibilidades. Bueno, en este sentido, también pasa con el capítulo de educación, también pasa con varios de los capítulos de los que están incluidos en la ley de urgente consideración, que bueno, sería largo de explicar. Lo que quise diagramar es que claramente hay roles diferentes y que claramente ahora Fernando Pereira va a tener seguramente un protagonismo como estamos acostumbrados que tenga, pero tendrá que definir su rol, ¿no? Eso, bien, sin duda. Camino. Sí, me apoyo en la baldosa de la vereda de la que arrancaste, Fernando, a propósito de que esta circunstancia histórica, es decir, el PIT-CNT sin Fernando Pereira, no es una circunstancia histórica ni que estabas esperando ni que te gusta, ¿no? Aún así, igual me siento la obligación de citar al propio Pereira cuando de alguna manera se dio conocimiento de la invitación a que fuese candidato. Él de todas maneras dijo que él sentía que su condición de líder sindical ya estaba cumplido, su ciclo estaba cumplido, ¿verdad? Lo digo porque, sí, no hay por qué dudar de esas expresiones, si nos apoyamos en ellas, podíamos suponer que de todos modos, en el marco de este Congreso, Fernando Pereira iba a dejar de ser presidente. ¿Hasta ahí voy bien? Bueno, si no lo convencíamos. Bueno, está bien, pero convengamos que no es lo mismo un presidente que se muere de ganas por ser presidente a un presidente que te dice media hora antes mi ciclo está cumplido, ¿no? Desde la perspectiva humana y de los vínculos que se tienen con las organizaciones, me parece que cualquiera puede entenderlo. Ahora, en ese contexto, me parece que desde mucho más allá de la LUC, que son... Claro, pues si uno ve la historia de cualquier organización, tiene que verla en el contexto de lo cotidiano, atravesados por las circunstancias, y después la larga y permanente línea histórica que toda organización tiene a lo largo de su vida. El PIT-CNT, la Asociación Rural, por nombrar dos, ¿verdad? Tienen mucha trazabilidad y uno puede ver desde dónde vienen y hacia dónde van simplemente leyendo un manual de historia. En ese contexto, pregunto, primero, no es la primera vez que un cuadro político abandona por distintas circunstancias la dirección de, en este caso, la Central de Trabajadores. Estoy pensando vos en tu condición de dirigente sindical. Yo qué sé, se murió Juanjo Ramos, ¿verdad? Y la pucha, qué peso pesado en todo sentido, ¿no? Y sin embargo, el sindicato se ve la obligación como herramienta que está más allá de las personas a continuar. Yo me imagino, dijiste al pasar recién, yo no tengo idea quién va a ser el próximo presidente o presidenta, me imagino que también es una chance, ¿verdad? Pero más allá de eso, me parece que como dirigente sindical, ustedes ya desde ahora, se dirá públicamente o no se dirá, tienen la obligación de estar viendo qué herramientas, qué fórmulas encontrar. ¿Será la de tres de un ejecutivo como hasta hace un tiempo existía, antes de Pereira? ¿Verdad? Esa será una pregunta que inexorablemente se tienen que hacer para que no llegue, no me imagino ese escenario. El día del Congreso como... Bueno, a eso voy, porque eso está ocurriendo, pero me parece que no solo no habla mal, hablaría mal si no estuviese ocurriendo. Y después una cosa interesante, más allá de las evaluaciones que se tengan sobre Fernando Pereira, si ha sido buena la gestión con él a propósito del número de afiliados a la Central de Trabajadores, probablemente ese sea para muchos un número bajo y comparativamente con otros lugares del mundo podría ser un número muy alto, ¿verdad? No quiero entrar en ese baile. Pero lo que sí es cierto es que Fernando Pereira fue presidente del PIT-CNT cuando la República estuvo gobernado por la izquierda, ¿verdad? Y eso, que siempre estuvo muy claro, había casi como una asonancia conceptual. Después los roles provocaron, entre otras cosas, que el PIT-CNT hiciera una troja de paro, ¿no es cierto? Pero esta circunstancia histórica es bien distinta con el Uruguay gobernado por la centro-derecha, ¿verdad? Desde ese lugar también ocupa cierta importancia qué tipo de persona o personas deberían estar al frente de la organización sindical. Bueno, en primer lugar, efectivamente sí, conversaciones hay, o por lo menos gente poniendo pienso.
en primer lugar, hay más de una opinión, pero bueno, vemos unos cuantos que creemos que la figura de presidente, vicepresidente y secretario general aportan a que los mejores nos entiendan en nuestra estructura y mejor se entienda cómo es que funcionamos. Y eso va en favor de tener una personalidad jurídica, incluso, que no tenemos ninguna definición en contrario. O sea, no la hemos tenido porque la estructura del PCNT no encaja en ninguno de los modelos de personalidad jurídica. Pero se está trabajando en el Poder Ejecutivo. Exactamente, por eso. Entonces yo creo que eso no deberíamos retroceder, aunque hay compañeros que opinan que funciona mejor el esquema de los 3 coordinadores que supimos tener. Y creo que para adentro, más o menos la cotidiana es igual. Me parece que es bueno que desde afuera se nos vea como más ordenado. Y en ese sentido creo que no deberíamos retroceder. Obviamente, no solo no deberíamos retroceder, sino que deberíamos poner un esfuerzo en avanzar hacia la paridad. No sé si la alcanzamos, porque créanme que no es sencillo dibujar una estructura desde una organización de nivel terciario, imponer hacia abajo a organizaciones de nivel secundario y primario, como son federaciones o sindicatos, que tienen que tener representación de compañeras, porque en algunos casos definitivamente no las tienen, ¿no? ¿O por qué? O porque no suscriben esa idea y en definitiva somos una convención que respeta determinadas autonomías de sus filiales, de quienes lo componen. Pero yo creo que hay una... De hecho, el ingreso al secretariado de las mujeres, ¿cuánto tiene? 2 años, como mucho. Del último congreso. Claro. Habían compañeros. No, está bien, pero sí la en esa concepción más pero la actitud de buscarle la vuelta es del último congreso. Y por eso digo, no solo no deberíamos retroceder, sino que deberíamos avanzar en este sentido, generando las condiciones para eso. Y bueno, lo otro es que obviamente tenés que pensar no solo en las circunstancias que Alejandro dice en cuanto a quién gobierna. En realidad, habemos muchos acostumbrados, venimos desde épocas anteriores donde hubo gobierno de otro signo y de los 15 años del Frente Amplio. O sea, en ese sentido no creo que sea lo que más nos preocupe, pero sí me parece que tenemos que generar espacios para cuadros jóvenes y para renovación, sobre todo pensando en una estructura sindical que se tiene que poner a rueda con una nueva realidad del mundo del trabajo. Y sobre todo con gente que va a estar trabajando en su casa, con una territorialidad que el movimiento sindical nunca lo pensó, porque la gente estaba o en la obra, o en la fábrica, o en la oficina. Ahora la realidad va a ser muy diversa, muy dispersa, y bueno, creo que el movimiento sindical tiene que ir adaptándose y autoconstruyéndose a esa nueva realidad. ¿Descartás una elección colectiva? No, yo no descarto nada, porque creo que lo bueno de todo eso es que hay conversaciones y tienen que seguir habiendo en la previa del Congreso. Me parece que es mejor cómo nos organizamos en los últimos años y deberíamos mantenerlo. De todas maneras, siempre me pueden convencer de lo contrario. ¿En un minuto te da o esperamos después de la pausa? Puedo tirar un par de titulares, pero esto parece... Titulares en un minuto. Hay discurso homofóbico, como vemos en el bloque anterior, y hay discurso antisindical, como escuchamos muy frecuentemente. Sobre eso quiero hablar cuando me toque después de la pausa. Después de la pausa, pero antes no dejes para después